Me gustaría empezar, voy a hablar muy poquitito de algo sobre esto que contaba recién Darío, de mi paso por distintos lugares. Como él decía, hace 20 años, yo diría ya más de 20 años en realidad, que estoy participando del desarrollo de productos digitales principalmente, incluso antes de que en la región habláramos de UX, un poco fue el camino que fue recorriendo la industria del diseño y demás. Y solo quiero hacer mención a una parte que es bastante importante para lo que vamos a conversar ahora, que tiene que ver que si bien todo este recorrido yo lo hice principalmente desde el lado del diseño, desde la experiencia, UX, digamos, fue un poco como fue evolucionando la terminología. También tuve la oportunidad en mi último paso por una empresa grande, que fue el caso de Naranja X, de pasar también a tener una mirada más de producto y de negocio. ¿Sí? En Naranja X, si bien yo comencé liderando el área de UX, eventualmente terminé tomando el rol como CPO, lo que me permitió meterme mucho más en esa parte estratégica de producto y terminar de entender también cómo funciona el negocio por detrás, que es algo que a nosotros muchas veces, estando muy enfocados en lo que hacemos, se nos termina escapando un poco. Incluso hay decisiones que no terminamos de entender o a veces que no nos parecen justas, o que no están alineadas con nuestro mindset o con nuestra mirada. Y haber pasado por ese lado me ayudó también a entender un poco más esa otra parte que a veces se nos escapa y que en definitiva termina siendo parte de lo mismo, ¿no? Porque el producto que le termina llegando a esa persona es un producto que tiene que estar cubriendo ambos aspectos, ¿sí? Entonces, dicho esto, van a encontrar un par de cosas que van a estar relacionadas con esto que les cuento en la presentación. Así que nada, me pareció importante arrancar por ese lugar. Así que ahora a ver si me acompaña la tecnología. Paso a compartir pantalla. Ahí no sé, Darío, si me podés confirmar, porque yo ahora ya me fui de la plataforma y no sé si me están viendo. Vuelvo. ¿Se está viendo? Estamos. Sí, perfecto, buenísimo. Sí. Bueno, a ver, como les dije, armé algo que no es una PPT, pero que nos puede ayudar a acompañar lo que les quiero contar. Y bueno, principalmente hay algo que para mí es súper importante, que es todas las áreas en una empresa o en un equipo de trabajo, digamos, no necesariamente tienen que ser de la misma empresa, cumplen un rol distinto en función del mismo objetivo. Y nuestro rol desde UX, y perdón, probablemente en este espacio esté sumada gente que no sea directamente de UX, yo voy a estar hablando desde ese lugar, pero como les dije, habiendo pasado por otros lugares también, pero digamos, esto está un poco más enfocado en esto. Y nuestro rol es importante porque los usuarios son relevantes. Si un producto no requiriera de la existencia de la interacción de usuarios, probablemente sería distinta la historia, pero hoy entendemos que es súper importante. Entonces, nuestro rol como área, como profesionales, es exactamente igual de importante que cualquier otro rol en la construcción de ese producto. Esto lo digo porque a veces, por cómo está definida la estructura de un equipo, de una empresa, se puede prestar a confusión, ¿no? Incluso a veces hay asimetría en los roles y demás, y se puede prestar a confusión, pero el aporte que hacemos absolutamente todos es importante, y en nuestro caso particular es importante porque somos los que entendemos a los usuarios. Entonces eso hace muy relevante nuestro rol. ¿Esto por qué? Porque el propósito de un producto o servicio tiene que ser resolverle necesidades a las personas. Está comprobado que si no se empieza por ese lugar, si no se empieza por entender esto, un producto puede tener un crecimiento inorgánico muy rápido, pero eventualmente si no termina resolviendo una necesidad, deja de ser necesario.
Bien, y todo producto o servicio necesita que lo usen. O sea, no solo tiene que resolver una necesidad, sino que va a haber una interacción, va a haber un uso. Digamos, todo esto es lo que termina de completar esta idea de la relevancia que tiene nuestro rol en la definición y en la construcción de los productos. Pero al mismo tiempo también es importante entender esto, que si un producto o servicio no es rentable, no va a poder evolucionar. Y esta es un poco la parte que siento que a veces desde nuestra práctica, desde nuestra especialidad, nos cuesta un poco terminar de ver, de entender y de aceptar, pero las dos son caras de la misma moneda. Digamos, las dos cosas tienen que pasar. Tiene que resolver una necesidad, tiene que ser usable, pero también tiene que ser rentable. Porque si no, vamos a estar haciendo pruebas de concepto todo el tiempo que nunca van a llegar a ser un producto. ¿Sí? Entonces, un poco para graficar esto, tiene que existir un propósito y ese propósito, esa razón de ser de ese producto o servicio, tiene que surgir de la superposición entre una necesidad que detectemos en las personas, en un segmento particular de personas, y una oportunidad de negocio, porque lo que habilita, lo que dispara, lo que inicia la posibilidad de poder construir ese producto y lograr alcanzar ese propósito, siempre va a tener que ver con una oportunidad de negocio. Digo, obviamente podemos dejar de momento de lado todos los negocios que no tienen como eje generar un profit, ¿no? Las famosas ONGs. Digamos, dejemos un poco de lado eso porque difícilmente nos toca trabajar en ese tipo de proyectos. Bueno, volviendo un poco a lo que les decía, también es parte de nuestra responsabilidad, y esto a veces también nos cuesta verlo. Yo esto todo lo digo desde el lugar de que pasé por el lugar donde me costaba verlo y pasé por el lugar donde me di cuenta, es parte de nuestra responsabilidad, tenemos que hacerlo y tenemos que impulsarlo. Entonces, en este camino donde nuestro rol es relevante porque los usuarios son relevantes, es importante que nosotros seamos los principales impulsores. Ahora, que seamos los impulsores de la postura del usuario, de la relevancia del usuario, no significa que nos tenemos que poner en contra de las otras posturas. Significa que tenemos que sumar, y en la suma de esas miradas es donde vamos a lograr que se cumplan con estas tres cosas que veíamos recién. Entonces, conocer y entender a las personas es fundamental para que el producto sea usado. Acá, digamos, por supuesto, hay una parte muy importante de lo que hacemos nosotros, principalmente desde Research, desde Service Design, y en general desde la práctica de UX, donde una parte súper importante de nuestro proceso de trabajo tiene que ver con el entendimiento de esas personas para las que vamos a estar construyendo el producto. Pero también es importante que nosotros nos demos cuenta que todas las técnicas que nosotros conocemos, toda esa capacidad de empatía que tenemos que ir generando con el tiempo, no solo la tenemos que aplicar para resolver problemas del producto. Muchas veces también esas mismas técnicas, esa misma capacidad, nos puede servir para impulsar iniciativas internas, digamos, donde quizás incluso los mismos ejercicios de entrevistar, de tratar de conectar, de entender, y otros ejercicios más puntuales que ahora los vamos a repasar, también nos pueden servir para conectar mucho mejor con el negocio o con el producto que estamos construyendo. Y esto es algo que puntualmente yo terminé de descubrir pasando por un rol que difería un poco del rol que yo había imaginado inicialmente, que es este paso por producto, donde me tocó desde una postura de experiencia, de una postura que trajera al frente al usuario, me tocó empezar a tener que trabajar en estrategias que aparte tenían que contemplar otras aristas. Entonces, nosotros necesitamos que entiendan nuestro idioma, pensemos como idiomas como la especialidad de cada uno, ¿no? Cada uno
está en una empresa, tiene una especialidad distinta y hay veces que nos pasa que un desarrollador nos habla de determinadas cosas que no entendemos o alguien de finanzas nos habla de cosas que no entendemos y lo mismo les pasa a ellos cuando nosotros hablamos de cosas que están muy ligadas a nuestra especialidad. Entonces, hay algo que es fundamental para poder aprender, para poder conectar a esas personas con nuestro idioma, con lo que nosotros entendemos claramente. Primero tenemos que hacer el esfuerzo de entender un poco del idioma de ellos. Es como, imagínense que te vas de viaje a un país que hablan otro idioma y vos estás tratando de que te entiendan hablando solamente en tu idioma. Si vos aprendés 2 o 3 palabras, te ayuda un poco más a conectar y después no hace falta que hables todo en ese idioma, pero sí por lo menos generás ese contacto inicial. Entonces, un poco atando estos dos bloques, para mí un tema muy importante para arrancar con el pie derecho, siempre en cualquier proyecto, tiene que ver con la definición de objetivos, digamos. No deberíamos consumir tiempo en nada que no tenga objetivos claros. Y esto no significa que nos quedemos esperando a que nos traigan los objetivos, sino que significa que tenemos que invertir nuestro tiempo en lograr esa buena definición de objetivos. Y un poco conectado con lo anterior, una buena definición de objetivos, y acá es donde tenemos un rol importante, tiene que contemplar estas 3 aristas. Digamos, por un lado, y empiezo por la derecha, vamos a tener objetivos de negocio, digamos, que es por qué queremos que el usuario haga algo, y probablemente esto ya esté definido y nosotros no tengamos ningún tipo de injerencia, y está bien. Digamos, va a haber personas especializadas en esto que van a estar definiendo cuáles son las métricas que le van a agregar valor a la compañía y nosotros tenemos que tratar de construir productos que estén alineados con eso. Entonces, empecé por la derecha porque, digamos, esta es como la parte en la que menos control tenemos y la tenemos que despejar, pero sí, de todas maneras, con objetivos solo de negocio no alcanza. Digamos, tiene que haber un objetivo de usuario que se conecte con ese objetivo de negocio, que es básicamente para qué el usuario cumpliría alguna función, alguna tarea que nosotros estemos tratando de llevarle. Y esto es básicamente porque esa persona va a tener que resolver una tarea, una necesidad u obtener algo. Digo, acá está como recompensa o responder una pregunta, pero también puede ser comprar algo. Digo, va a tener un objetivo, algo que necesita lograr. Esto, desde el otro lado, va a terminar moviendo algún objetivo de negocio, porque si esa persona cumple con esa acción, idealmente el negocio va a obtener también su recompensa. Acá tenemos nosotros la gran responsabilidad de entender a los usuarios y ayudar a definir estos objetivos y ayudar a trazar esa conexión entre ese objetivo de usuario y ese objetivo de negocio. Y en el medio lo que conecta estas dos cosas es la experiencia. Entonces también es lógico que definamos objetivos de experiencia. ¿Cómo esperamos que esa persona complete esa tarea y por ende termine generando un impacto, por un lado en su vida, porque logró resolver esa tarea, y por el otro lado en nuestro negocio, porque nos ayudó a impulsar esa métrica que necesitábamos impulsar? Y esto acá es donde empieza, si quieren, un poco el terreno de la solución. Acá es de qué manera el usuario va a lograr completar esa tarea. Obviamente sabemos que cuando se llega a este punto hay múltiples. Lo que nosotros tenemos que poder establecer eventualmente es una manera de decidir en función de cuál es la que mejor conecta estos dos mundos. Bien, y esto, digamos, un poco como para ejemplificarlo en cómo se retroalimentan estos objetivos. Está este loop que es como, digamos, bastante básico, obviamente. Esto aplica a distintos niveles. Puede aplicar a nivel estratégico del negocio, como al nivel de la planificación de un quarter, de un feature o de una tarea específica de algo que esté diseñando. Entonces,
La parte del objetivo de las personas es importante entender las necesidades y esto genera una oportunidad para dar una solución. Si esta solución que nosotros construimos es efectiva y eficiente y termina ofreciendo una experiencia intuitiva y satisfactoria, esto va a impulsar a los objetivos de negocio, va a permitir que aumente el valor de la compañía, que eso es un poco lo que muchas veces queda atrás de un velo para nosotros, y hay inversores, hay dueños de compañías, presidentes, etcétera, que van a estar midiendo el valor de la empresa en función de determinadas métricas que muchas veces a nosotros no nos llegan directamente, pero tenemos que entender cómo impulsarlas. ¿Esto en qué debería resultar? En que si entendimos la necesidad, generamos una buena solución, impulsamos esos objetivos de negocio, tendría que existir financiamiento para continuar con el desarrollo del producto. Y esto, digamos, el primer lugar donde hay que invertir esto es, digamos, viéndolo de dos lados, en la continuidad de ese mismo producto, monitoreándolo, o de ese feature, monitoreándolo y detectando oportunidades de mejora. O a veces, muchas veces también sucede que ese mismo monitoreo lo que te despierta es nuevas oportunidades de productos. O sea, te pone frente al discovery de con este feature estoy resolviendo una parte, pero no estoy resolviendo todo. Lo que estoy detectando es que hay otro espacio para resolver otra cosa distinta. Y eso resetea el ciclo porque acá volvemos una vez a tratar de entender qué y de qué manera tenemos que solucionar. Perdón, vamos a tener un ratito de preguntas al final, pero si en el medio alguien quiere frenarme o lo que sea, me van avisando. Sí, es raro esto porque en realidad no estoy viendo a nadie y no estoy escuchando a nadie, así que nada, cualquier cosa me avisan. Bueno, ahora cambio un poco de escala porque conectado con esto, y esto no es para profundizar, o sea, la verdad es que hoy no tenemos tiempo para profundizar en esto, pero sí les recomiendo que en los proyectos en los que participen pasen por una etapa donde traten de entender esta parte que es muy importante, que es cómo está construido el árbol de objetivos de la compañía o del producto con el que estemos trabajando. Este es un modelo con el que trabajamos nosotros habitualmente y que tiene que ver con poder lograr conectar los distintos niveles de objetivos. ¿Sí? Y cómo esto nos tiene que ayudar a entender esta relación que les decía antes, que a veces no la tenemos frente a nuestros ojos, pero es importante que tratemos de entenderla. Una empresa definitivamente tiene que tener una misión, una visión, algo que quiere lograr. Y esto tiene que estar un poco, como les mostraba antes, en esta conexión entre lo que necesitan los usuarios y lo que necesita el negocio. Digamos, un poco enarbolado de cada lado, esta misión o visión de la compañía tiene que partir de un propósito que está mucho más ligado al lado del usuario, que es qué queremos resolver, qué queremos lograr, para qué existimos, que, digamos, el contrapunto del otro lado, como decíamos recién, es qué es lo que nos va a generar ingresos, ganancias, como para que el negocio se sustente. Y también tiene que estar del lado de tener un diferencial, que es lo que, digamos, va a impulsar a ese usuario a elegirnos frente a la competencia que está del otro lado. Y también es importante entenderla, digamos, toda construcción tiene que estar basada, de objetivos tiene que estar basada en esto. Y después acá, simplemente para pasar muy rápidamente y no consumir demasiado tiempo en esta parte, nos vamos a encontrar con que va a haber KPIs estratégicos en las compañías que son digamos, estas métricas que le van a agregar valor en el largo plazo. Digamos, normalmente no se miden en corto plazo estas, sino que son más, al menos, anuales. De las cuales se van a desprender, y acá van a ver que mantenemos el amarillo y el celeste como para tener esta doble mirada. Idealmente, todo esto tiene que ir cascadeando en objetivos que estén contemplando las dos partes. Aunque puede pasar que por momentos se vuelque más un lado o más para el otro, y no es que tampoco va a haber uno solo, ¿no? Puede haber un poco más que esto.
Idealmente no debería haber muchísimos, por ejemplo, por quarter. Entonces, va a haber KPIs estratégicos que en realidad son indicadores que marcan la salud de la compañía. En base a eso va a haber una estrategia donde se tendrían que definir OKRs a nivel compañía, que estos probablemente sean trimestrales, aunque se puede renovar. Digo, si por ejemplo vamos a estar enfocándonos en mejorar el NPS, probablemente no lo logremos en un solo quarter y se tenga que renovar, pero sí está bueno marcar cuál es el objetivo concreto para ese quarter. Y bueno, y después esto va a terminar cascadeando en cómo desde los equipos de producto, los equipos de UX, podemos contribuir. Fíjense que acá la flecha cambia de dirección, cómo podemos contribuir a que esto suceda. Y acá tendremos nuestros OKRs más a nivel área o a nivel, en algunos casos, células o verticales, unidades de negocio. Digamos, acá van a estar los objetivos concretos sobre los que vamos a estar trabajando y eventualmente estos objetivos pueden tener conectadas algunas iniciativas concretas, ¿sí? Y acá, bueno, mi recomendación también después, acá, para mí, digamos, es muy importante el modelo de OKRs. Les recomiendo que profundicen lo más que puedan en esto para poder entender cómo funciona el resto. Digamos, acá yo tengo un resumen que de nuevo no nos dé el tiempo para repasarlo ahora, pero bueno, eventualmente quizás pueda hacerse en otro espacio o nada, esto de todas maneras lo pueden encontrar por muchos lugares, ¿sí? Bien, nada, tiene sus particularidades, pero suma mucho, suma a entender esto y suma a conectar todo lo que hagamos con el propósito. Vuelvo. Bien, después de todo esto que comentábamos, una vez que entendemos el valor que podemos aportar desde nuestra mirada, que entendemos que podemos aplicar esa capacidad no solo para resolver las cuestiones del producto, que los podemos hacer para impulsar este tipo de miradas donde definamos objetivos que contemplen ambas partes, donde entendamos un poco sobre ese idioma también para poder hablar mejor nuestro propio idioma y poder lograr que el conjunto de todo eso nos ayude a lograr una mejor solución. Ahí es donde empieza a jugar esto sobre todo en las compañías o en los equipos de trabajo, donde vemos que hay distintas especialidades y que por momentos pareciera que esas distintas especialidades o áreas tienen objetivos distintos. Digamos, de nuestro lado es importante que entendamos que no tenemos que trasladarle el organigrama de la empresa ni del equipo al usuario. Al usuario le va a terminar llegando un producto, un servicio, una solución, y no importa si hay una parte que le hizo marketing, si hay una parte que le hizo UX, si hay una parte que la hizo producto, si hay una parte que le hizo desarrollo, si hay una parte... No le importa, lo que le llega es un producto terminado. Y el valor de nuestro laburo siempre se aumenta si el laburo del otro es bueno también. Entonces tenemos que todos tratar de impulsar que eso suceda. Entonces, la realidad es que no hay ningún área o especialidad que pueda construir un producto sola. Entonces, es importante que nosotros cada vez que nos hacemos una inmersión en un proyecto, que entendamos quiénes van a ser las personas que van a estar involucradas, qué rol tiene cada una de ellas y que también aprendamos a confiar de la misma manera que queremos que confíen en nuestra capacidad para resolver aquello que está relacionado con nuestro rol, que los demás también van a tener esa capacidad para resolver su parte. Después, como les decía, desde el tipo de práctica que tenemos la capacidad para fomentar la comunicación y generar espacios de trabajos colaborativos. Muchas veces, en lugar de encerrarnos nosotros desde nuestro lugar a tratar de generar esa solución, que podamos incluir a personas de otras áreas en workshops, en sesiones de ideación y demás, también va a ayudar a que ellos adopten estas soluciones como propias y por ende pasen a ser promotores de que eso suceda. Y finalmente hay algo que también es importante, es que hay herramientas que nosotros por ahí usamos en el día a día
que para las personas que vienen de otras áreas, con otras prácticas, con otros intereses, terminan siendo bastante reveladoras. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, voy al caso más evidente, pruebas de usabilidad. Cuando una persona de un rol más de negocio o, digamos, no tan cercana al usuario, escucha lo que tiene el usuario que decir sobre nuestro producto o sobre nuestra solución y pasa a ser muy revelador, porque esa mirada cualitativa la tenemos principalmente nosotros y, digamos, desde muchas otras áreas van a estar mucho más enfocados en lo cuantitativo. Entonces van a estar mirando métricas y van a entender que hay un problema, pero no van a entender el por qué. Y muchas veces poder acercarlos a este tipo de herramientas es muy revelador para ellos. Yo acá, relacionado con esto, les traigo también, para pasar muy rápidamente, un par de ejemplos donde nosotros también en este camino de acompañar a que entiendan nuestro idioma, también tenemos la responsabilidad de ser pedagógicos respecto de eso. Digo, sin ponernos a dar una masterclass cada vez que hacemos una presentación. A nosotros, por ejemplo, dependiendo del equipo de trabajo, nos gusta empezar casi siempre con estos dos slides que lo que hacen es contar qué es UX y qué abarca, ¿sí? Porque muchas veces existen, incluso cuando nos llaman como consultora, sabiendo que somos una consultora de UX, existe el preconcepto de que lo único que podemos hacer es diseñar pantallas, pero hay toda una mirada más amplia que a veces les suma muchísimo que los ayudemos a que la integren. También está bueno que seamos muy transparentes sobre el proceso de trabajo y las técnicas que usamos. Digo, y verán que estos 3 slides no son enormes y sin embargo pueden servir para que entiendan mucho mejor el valor de lo que estamos haciendo. Lo mismo en este proyecto, donde, digamos, nos valimos de distintas herramientas para llegar a una etapa de recomendaciones. Cuando llevamos el informe, lo que hicimos es en cada una de las instancias, digamos, las carátulas de cada una de las partes del informe, explicaba qué era cada una de estas técnicas, muy brevemente, pero para poner en contexto a esas personas. Y después, herramientas que para mí son claves, fundamentales y que también ayudan a ganar ese awareness de cómo se conecta todo por detrás, que en realidad ahora, antes de meterme en esto, tengo que volver otra vez para acá. Están los mapas de experiencia y algunas otras herramientas que terminan siendo fundamentales. Bueno, vuelvo ya al último tramito de los que les quería contar y que tiene que ver con una de las partes importantes que podemos aportar nosotros, es esta mirada de service design. Esto service design al diseño, al servicio del diseño de experiencia, en medio de un trabalengua. Pero bueno, muchas veces pasa esto de no tener una mirada un poco más transversal del producto o servicio. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de fomentar esta mirada más amplia y que se entienda que hay vida más allá de las pantallas, que hay un usuario, que hay un contacto que sucede en el mundo físico, que hay diferentes actores. Y bueno, nada, y que existe una conexión entre los segmentos, actores y los distintos canales por los que se interactúa con ese producto o servicio. Y que tenemos que hacer siempre foco en entender necesidades antes de pensar en soluciones. Entonces yo acá les traje un par de ejemplos de cómo hemos usado estas herramientas para destrabar problemas que a veces venían complicados por mucho tiempo, ¿no? Este fue el caso de un proyecto de una plataforma inmobiliaria, donde el problema que sentían ellos que tenían era un problema de comunicación en una landing, que definitivamente lo tenían, pero cuando les propusimos, hagamos un mapeo para entender un poco mejor la situación, porque probablemente resolvamos una landing y con eso no resolvamos el problema de fondo, lo que empezamos a ver fue, primero, que tenían múltiples actores, que era algo que ellos no tenían
del todo claro. Estos son 2 de los 5 actores que formaban parte de este proceso, digamos. Los otros entran acá conectados por otro journey que después se tuvo que analizar también. Esto lo hicimos totalmente colaborativo, sumando gente de distintas áreas. Todos aportaron muchísimo. Y acá un poco cuando llegamos a las conclusiones, ¿no? A los how may we, a cómo podríamos resolver todas las oportunidades que habíamos detectado, lo que terminó surgiendo y que para ellos fue muy revelador fue que la landing, para que se den una idea, estaba ubicada acá, en el momento de consideración, y donde había un montón de cosas detectadas y que eran importantes, pero lo que detectamos es que el mayor problema estaba acá en la parte de la suscripción, donde había un modelo de pricing que no estaba, que no era muy claro y que si cualquier persona que llegara desde esa landing hasta el momento en el que iba a activar esa suscripción, se iba a bajar, no iba a entender lo que estaba sucediendo. O sea, de hecho había métricas tanto cuantitativas como cualitativas que lo indicaban. Digamos, todos los usuarios que estaba teniendo esta plataforma hasta el momento surgían de esfuerzo de ventas y no eran conversiones orgánicas dentro del producto. Entonces, un poco lo que terminamos detectando a partir de acá fue que teníamos que empezar por acá, que este era el foco número 1, que después teníamos que ir hacia el 2 y el 3, que tenía que ver con cómo fomentábamos el acceso a esa suscripción desde el producto, cómo hacíamos una conversión más orgánica y cómo una vez que convertían los podíamos retener. Y fíjense que al final lo de la landing terminó quedando en puesto 5. Digo, y esto ayuda, se van a dar cuenta que, digamos, no solo fue un mapeo de experiencia que permitió entender un poco más y que si hubiéramos tenido que salir a diseñar la landing nos hubiera servido un montón, sino que sirvió para ordenar un roadmap, ¿sí? Y a priorizar un poco mejor. Y ahí, por supuesto, evitar dolores que hubieran sido más graves, porque hubieran empezado a alimentar ese funnel de usuarios que de todas maneras no hubieran podido convertir. Bueno, acá tenemos otro caso donde la misma herramienta la utilizamos de otra manera. Acá hubo también primero un campo que se hizo de investigación, de donde surgieron, fue principalmente etnografía y algunas entrevistas, de donde surgieron insights. De ahí también empezamos a detectar que había más de un perfil, que digamos, había un perfil principal en el que había que hacer foco y nos dedicamos principalmente a entender ese journey. Y desde ahí surgieron las oportunidades. Y acá algo importante es, este ejercicio también sirvió para entender con el e-commerce, que digamos era la necesidad que estaban trayendo esta empresa, íbamos a poder cubrir algunos de los objetivos que tenían, pero otros no. Y era importante que eso quedara claro. Y después también les pudimos llevar algunas consideraciones que iban más allá del trabajo que íbamos a estar haciendo nosotros. Consideraciones que les permitían a ellos después entender qué otras cosas iban a tener que hacer para que realmente fuera efectivo el nuevo canal y al mismo tiempo para empezar a resolver estas fricciones que no quedaban alcanzadas por el e-commerce. Bueno, y finalmente, perdón, relacionado con el caso anterior, acá también está un poco como, después de haber detectado que el foco principal estaba en el modelo de pricing, terminamos haciendo un ejercicio que nos permitió barrer todas las necesidades que habíamos detectado en los distintos perfiles y cómo eso podía ayudar a tomar decisiones sobre ese modelo de pricing, basados en el interés de pago que podrían tener esas personas en función de sus intereses principales. Y esto, digamos, terminó derivando en un modelo de pricing de 3 capas, donde hay una parte gratuita, donde hay una suscripción que cubre lo que más necesitan y utilizan más habitualmente, y algunos productos on demand que los necesitan cada tanto, pero que son muy valorados. Entonces, digamos, esos se pagan aparte de la suscripción. Y actualmente se encuentran desarrollando este modelo. Y después lo otro que hicimos fue
también entender cómo tenía que ser el camino para que este modelo que estaba, como les había mostrado antes, acá en el punto más priorizado, cómo podíamos hacer desde la parte de adquisición y del servicio gratuito para favorecer la llegada de los usuarios al momento de la suscripción o para impulsarlos a que se suscriban. Y acá lo que hicimos fue definir un journey donde en algún punto obtenemos cierta información del usuario para entender mejor el caso de uso, porque acá tienen múltiples casos de uso, entender un poco mejor ese perfil y en función de eso llevarlos a un dashboard que esté personalizado para traer al frente aquellos features que van a ser de más valor para esa persona. Y con esto incentivar las conversiones orgánicas. Bueno, a ver, creo que esto es todo, si no me equivoco. Así que bueno, nada, en resumen, la idea era traerles un breve pantallazo